Buenas, continuamos entonces con la resolución de ejercicios. Estamos en los asientos de ajuste de AEDO y vamos a revisar cómo corresponde. En el enunciado anterior habíamos visto que había una serie de ajustes que teníamos que realizar. Por ejemplo, había un interés del primer préstamo bancario, este préstamo bancario que está por acá. Aquí teníamos las marquitas de cuáles eran los ajustes. En este primero decía que se obtiene un préstamo del Banco Nacional, se obtiene un préstamo del Banco Nacional, por acá está, por 6 millones, el cual está respaldado por un documento por pagar a 2 años y 8,25%. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver esto, podríamos plantear lo siguiente. Tenemos los 6 millones conociendo de que esta es la fórmula de interés simple, o sea, sabiendo que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo, entonces los 6 millones multiplicados por, en este caso, 8,25% y el tiempo, como está el primero al último, es un 30 días, es un mes completo. Entonces, los 6 millones por 8,25% por 30 entre 360. Para esto podemos usar la calculadora. Igual lo vamos a hacer la fórmula en el Excel. Entonces son los 6 millones por el 8,25% por 30 entre 360. El resultado que tenemos son 41.250 de interés. ¿Ok? Entonces, como es de interés, el ajuste, el ajuste que vamos a tener al 31 de enero va a ser gasto por interés contra interés por pagar. E igual, anotamos los 6 millones por el 8,25% por los 30 entre 360. Y con eso tenemos el primero de los ajustes. El segundo de los ajustes era una depreciación. Entonces, de nuevo, regresamos arriba y tenemos una depreciación que era sobre un mobiliario. Entonces tenemos aquí al mobiliario, el asiento, lo que decía por acá es que se compró un mobiliario con valor de 1.100.000, cuya vida útil es de 5 años y un valor de salvamento de 50. Entonces, vamos a tener 1.100.000 menos los 50 entre la vida útil, que son 5 años, pero este resultado que nos va a dar acá lo vamos a terminar dividiendo entre 12 para que nos dé por mes. ¿Ok? Entonces tenemos 1.100.000 menos los 50.000 dividido entre 5 años. Eso nos da como resultado 210.000. Vamos a escribirlo pequeñito por acá. 210.000 y nos va a dar como resultado
210.000 entre 12, 17.500. Esto es porque recordemos que la fórmula de la depreciación es el costo menos el valor residual o valor de salvamento entre la vida útil. Aquí lo hacemos para tener un poquito más de espacio. Entre la vida útil. ¿Ok? Y esto siempre nos va a dar como resultado la depreciación en años. Por eso, este resultado lo dividimos entre 12 para que nos dé la depreciación mensual. La depreciación mensual. De hecho, podemos quitarle esa línea. Bueno, entonces por acá son 1.100.000 menos 50, menos los 50 dividido entre 5. Entonces bajamos y el ajuste al 31 de enero va a ser gasto por depreciación de mobiliario contra la depreciación acumulada de mobiliario. De mobiliario y dijimos que entonces van a ser el 1.100.000 menos los 50.000 dividido entre 5 dividido entre 12. Nada más que para que la operación funcione necesitamos que la resta se haga primero y que las divisiones se hagan después. Entonces 17.500 y 17.500. El siguiente ajuste son los intereses del pagaré. El pagaré, esta es la hipoteca, el pagaré corresponde a esta misma transacción. Aquí abrimos nada más una blanca, no tener que borrar. Este pagaré va a quedar por la diferencia. Entonces revisamos acá que el pagaré es por 443. Estos 443 van a ser al 30% y como la transacción es el 3, entonces hacemos las diferentes operaciones. Entonces comencemos. Si la transacción es el 3, entonces el 30 menos el 3 que ocurrió la transacción son 27 días. Son 443 multiplicados por el 30% por 27 días entre 360. ¿Ok? Entonces el resultado que vamos a tener, borramos acá, son 443 por 30% por 27 entre 360. Vamos a tener 9.967.50. 9.967.50. Entonces va a ser el interés que vamos a tener en este pagaré.
Vamos a hacer el ajuste. El 31 de enero vamos a tener un gasto por interés contra un interés por pagar y va a ser el resultado de tomar los 443, multiplicarlos por el 30% y multiplicarlos por los 27 días entre 360. Y con esto ya tenemos el siguiente ajuste. Continuamos. Viene el consumo de papelería. Entonces, del consumo de papelería vamos a registrar cuánto es, de acuerdo al asiento, lo que hemos gastado. Entonces dice por acá que la papelería son 50.000, pero se estima que se consumió un 68%. Bueno, aquí es muchísimo más simple, porque son los 50.000 por un 68%. Y listo. Entonces, son los 50.000 por un 68%. Son 34.000. Este es el consumo. Entonces, vamos a redactar el asiento. Como la papelería es algo que es cancelado por adelantado, pagado por adelantado, vamos a tener el gasto de papelería contra la papelería, que es el gasto contra el activo. Y son los 50.000 por un 68%. El siguiente asiento es los intereses de la hipoteca. Entonces regresemos a ver la hipoteca. La hipoteca sobre la compra del terreno, por aquí está. Entonces dice el enunciado que tenemos la compra de un terreno que vale 15 millones, 6%, y esto ocurrió el 12. Entonces, de nuevo, lo primero que calculamos es que si estamos de 30 días menos 12, son 18 días de interés. Entonces, son 15 millones por 6% por 18 días entre 360. Entonces tenemos 15 millones por el 6% por 18 entre 360. Son 45.000. Entonces procedemos a hacer por acá el ajuste. Todo esto es acumulado por pagar. Todo lo acumulado por pagar es el gasto contra el pasivo. Entonces ya teníamos un par antes. Gasto por interés contra el interés por pagar. Sería los 15 millones por el 6% por 18 entre 360. Continuamos y tenemos el consumo del seguro del mes y el último es el cierre de las cuentas de IVA. Listo, entonces el seguro del mes. Nos devolvemos y vemos el seguro. El seguro dice que hay un seguro pagado por adelantado por 300.
y nosotros queremos calcular lo que corresponde a 14 días. Entonces, hay varias formas en que podríamos interpretarlo. Este seguro cubre, según el enunciado, 4 meses. Entonces, tenemos 300, que es el seguro. Esto, si hacemos un análisis rápido, 4 meses por 30 días son 120 días. Entonces, yo podría decir que los 300 cubren 120 días. Como el movimiento del seguro está ocurriendo el día 16, entonces yo igual podría decir que 30 menos 16 es igual a 14 días. Entonces, yo sacaré aquí la regla de 3, multiplico en cruz y divido en línea recta. Esta es la variable que quiero averiguar. Entonces, este sí me quedó muy feo. Esta es la variable que quiero averiguar. Entonces, 14 por 300 entre 120. Eso lo pueden sacar por regla de 3. Podrían hacerlo de la siguiente manera también. Llegar y decir que los 300, esto puede ser una lógica diferente, pero es exactamente lo mismo lo que haríamos. Los 300, como representan 4 meses, los divido entre 4, luego los divido entre 30 para sacarlo por día, y luego los multiplico por los 14 días, que es exactamente lo mismo que hacer esta regla de 3. De cualquiera de las dos maneras da. Se representa exactamente la misma operación. Entonces, son 300 por 14 entre 120. Son 35.000. 35.000. Listo. Entonces tenemos 35.000. Entonces este ajuste sería así. El 31 de enero, como es pagado por adelantado, tenemos el gasto contra el activo. Gasto por seguro contra el seguro pagado por adelantado. Entonces tenemos acá los 300. Los 300 los voy a dividir entre los 4 meses, los voy a dividir entre los 30 días y lo voy a multiplicar por los 14 días, que son los mismos 35 que acabamos de calcular. Y listo. Y por último, el del IVA. Vamos a tener IVA de vengado, un IVA soportado. Para esto ya tienen que tenerlo mayorizado y un IVA por pagar. Aquí en las mayorizaciones tengo que el IVA soportado son 195, el IVA de vengado son 202.150. Por tanto, la diferencia entre estos dos va a ser el IVA por pagar. Y con esto concluimos el asiento de ajustes. En el próximo tendremos la mayorización.